Les voy a pedir si por favor esta tarde se ponen de pie juntamente conmigo, si les es posible. Abren sus Biblias, por favor, al libro de los Efesios, capítulo 4. Efesios 4, los versículos 31 al 32. Lo que vamos a estudiando el día de hoy. ¿Estamos listos, hermanos? Efesios 4, versículo 31 al 32. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Les pido si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Altísimo Padre, venimos delante de ti, una vez más agradecidos, Señor, por el privilegio de estar reunidos como esta tu iglesia, Padre. Que nos podemos unir, Padre, a otras iglesias que te adoran el día de hoy. Y que juntos todos, Padre, nos podemos unir a millares y millares de ángeles, Señor, y seres celestiales, Padre, que te adoran por toda la eternidad. Gracias que es a esa unión a la cual nos estamos agregando, Padre Santo, para adorarte y glorificarte en este tu servicio, Señor. Padre, hemos llegado a la porción de tus escrituras y venimos a pedirte que tú seas con nosotros, que por medio de la palabra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, obres en cada uno de los que estamos aquí tu gloriosa voluntad, Padre, el conformarnos más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Obra en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre. Remueve todo estorbo, Padre. Incluso, Señor, si es necesario ablandar corazones, Padre, que lo hagas por medio de tu palabra, por medio del Evangelio, por medio de tu santa presencia, tu Santo Espíritu, Señor. Padre, no queremos salir de este lugar igual, sino cambiados un poco más a tu semejanza, Señor. La semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Padre, el día de hoy trataremos áreas, Señor, muy cercanas a cada una de nuestras vidas, Padre. Y pido, Señor, que con toda sabiduría las procesemos, pero sobre todo, Padre Santo, que las apliquemos, Señor. Que vivamos, Señor, en unión, Padre, en Cristo, por lo que has hecho en nosotros y lo que estás haciendo, Padre Santo. Y por el Evangelio, el poder del Evangelio, Señor, la salvación que nos has dado, esta salvación eterna, Señor, que gozamos en ti. Padre, en lo personal te pido que me ayudes, que me des claridad de palabra, elocuencia, Señor, que pueda hablar de una manera clara, Señor, entendible, Padre, para el beneficio y la edificación de mis hermanos y la mía, Padre Santo. Y todo lo que hemos pedido, Señor, siempre, que sea para tu honra y tu gloria nada más, Padre. Sea nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro hacer, para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos todo, Padre. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Y amén. Pueden tomar sus lugares. Una vez más, hermanos, les recuerdo que nos encontramos en la epístola a los Efesios. Esta carta fue escrita a nuestros queridos hermanos de la iglesia en Éfeso, una iglesia verdadera, una iglesia que existía, una iglesia que recibe esta carta de Pablo y muchas veces con el propósito de aclarar verdades de Dios y cómo nosotros debemos actuar a luz de esas verdades. Como es típico de Pablo, ahorita nos encontramos en la sección práctica. Pablo ya ha explicado todo lo que es nuestro en Cristo Jesús, todo lo que ha ocurrido en nosotros por medio de Jesucristo, lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros como creyentes y ahora la expectativa de estas realidades. El cristianismo típicamente hace un llamado a que vivamos diferente a luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si intentamos nosotros simplemente tratar de implementar cambios por nuestras propias fuerzas o simplemente porque pensamos que es la mejor manera de vivir, apartados de la palabra, apartados del Espíritu, muy probable vamos a fracasar. Entonces el llamado es a llevar a cabo nuestra fe a luz de todo lo que Cristo ha hecho. Si ustedes se acuerdan, ha habido un llamado a abandonar el viejo hombre, ¿verdad? Abandonar todo aquello de lo que estábamos acostumbrados a hacer, todo lo malo, todo lo que no agrada a Dios, que ha sido, ¿verdad?, corrompido, nos dice Pablo, por la naturaleza pecaminosa, y que ahora en vez de andar según el viejo hombre, que nos pongamos el nuevo hombre, que nos pongamos a Cristo, le dice a los colosenses, ¿verdad? Este nuevo hombre, el cual ha sido creado en semejanza de Dios, en justicia y santidad de la verdad, que es ahora nuestra en Cristo Jesús. Entonces ahora vemos cómo se ve este concepto en cuestiones prácticas, ¿verdad? El ponernos al nuevo hombre. Hay realidades que ahora son en Cristo que deben afectar nuestro andar. En Cristo, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro hacer debe ser transformado por el poder de Dios en el nuevo hombre.
Ahora ya hemos visto varias cosas y seguiremos viendo muchas más. El resto de la epístola trata todas estas cuestiones. El día de hoy consideremos los versículos 31 y 32, como ya los leímos. Les leo el versículo 31 una vez más y vamos a ir desarrollando todo. Hay cosas, hermanos, que tal vez empiecen a calar un poco el día de hoy, pero para Dios sea la gloria, que es el método por el cual crecemos. Amén. Versículo 31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Esta palabra de que sea quitada nos debe traer a memoria el remover lo que mencionábamos, ¿verdad? El viejo hombre del cual hablamos. Pero noten el imperativo, o sea, hay un llamado a que la lista que va a proveer Pablo es lo que tiene que ser removido. Ahora, noten conmigo unas cuantas cosas. Pablo dice, sea quitada de vosotros, o sea, que no exista más esto, que sea algo que removemos. Y lo más probable, lo que siempre podemos concluir es de que son cuestiones que existían. Ahora, ¿por qué lo menciono, hermanos? Porque nosotros como seres humanos, al llegar a Cristo, jamás pensemos de que existe una transformación inmediata, de que inmediatamente vamos a hacer las cosas bien, de que inmediatamente ya todo lo que no le agrada a Dios es removido. Absolutamente no, incluso ocurre lo opuesto. Se nos trae a luz todo lo que no le agrada a Dios, y lo que inmediatamente nos damos cuenta es de que estábamos peor de lo que pensábamos. De que andamos en cosas que no debemos andar, de que hacemos cosas que no debemos hacer, de que decimos cosas que no debemos de decir, que en nuestro corazón se esconde un tipo de maldad que jamás habíamos visto, pero por gracia de Dios, por medio del Espíritu, ha sido revelada a nosotros. Ahora, una de las cosas que también es parte de la experiencia humana, específicamente el cristiano, es de que vamos a luchar con todo aquello que traemos del mundo, todo aquello que estaba arraigado en el mundo. Ahora, imagínense ustedes, lo he mencionado, típicamente nosotros somos criaturas de hábito. Eso significa que cuando ya tenemos algo establecido, algo que hacemos, nos cuesta bastante el erradicarlo, el eliminarlo. Ahora, gracias a Dios que por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu podemos, que en verdad es una de las únicas maneras en las cuales se puede llevar todo esto a cabo, pero siempre existe esa lucha entre lo que antes hacíamos, lo que antes éramos y lo que ahora debemos hacer y lo que debemos ser, ¿verdad? Como personas. Ahora noten que si podemos generalizar esto, es literalmente vivir diferentes a como antes vivíamos, a como estamos acostumbrados a vivir según la corrupción en nosotros y a nuestro alrededor. Pablo presenta una lista de cosas que deben ser removidas, que ya no debemos hacer, que incluso no debe existir en nosotros. Argumento que ya ni siquiera debe entretener nuestro pensar. Tanto debe de ser removida estas cosas. Muchas veces vamos a andar jugando con la idea si se puede o no se puede, si es prohibido o no es prohibido y X cosa, pero lo que literalmente nos comunica el versículo es de que estas cosas ni siquiera son cosas que deben de cruzar nuestra mente. Primero que nada dice que dejemos la amargura. Ahora, la amargura es una palabra un poco interesante. Estaba estudiando yo, tratando de entender la palabra en lo que era el español, y me doy cuenta que tal vez en el uso cotidiano, mínimo en mi vida, yo siendo buen pocho, tal vez no es el significado que aquí en el griego se nos está dando, porque la palabra que aquí se menciona, hablamos de un resentimiento arraigado, de un enojo profundo. Muchas veces cuando decimos que la persona es amargada o que trae alguna amargura, simplemente es un disgusto de algo, que la persona se disgusta de muchas cosas, pero en sí la palabra de lo que está hablando es lo que puede ocurrir en el corazón cuando hay un enojo o un resentimiento que no se elimina. La amargura en sí, hablando bíblicamente, es una emoción de dolor profundo o desagrado. Es lo mismo que literalmente nos apunta el lenguaje original, el griego. Trae apegado con ello una acción. Entonces, por eso menciono que en el español tal vez no abarca todo el significado de esta palabra aquí en la Biblia, pero no solo es traer ese dolor, no solo es traer ese enojo, no solo es traer esa emoción arraigada, sino que viene juntamente al par del guardar rencor. Entonces, cuando hablamos de la amargura aquí, es ese dolor, pero también que nos lleva ¿a qué? A guardar rencor. Ahora, es interesante, la cultura griega
define esta palabra como resentimiento de larga data, ¿verdad? Resentimiento, o sea, prolongado, de larga duración. Incluso la cultura griega, cuando existía una persona como tal, se decía que era tener un espíritu que se niega a reconciliarse. El diccionario bíblico dice lo siguiente, dice en el Nuevo Testamento esta palabra que es picria, se usa en un sentido metafórico para describir animosidad, resentimiento, dureza o una hostilidad emocional expresada abiertamente contra un enemigo. Ahora, hermanos, la amargura es literalmente mantener la cuenta de todo el mal que nos pasa o que nos hacen o que hemos experimentado. Es literalmente mantener la puntuación de males. Mira, me hizo esto, mira, me hizo aquello, mira, ocurrió esto y esto en contra de mí. Y es ahí tener esa lista. Es recordarlos, repasar los eventos, incluso muchas veces estos eventos el recordarlos y repasar la situación nos lleva a ofendernos de una manera nueva, de una manera fresca, algo reciente, ¿va? Miren, hermanos, si somos honestos, cuando nosotros somos agredidos, cuando alguien nos hace algo que en verdad nos afecta, pasan unas cuantas cosas. La persona puede decir, no, pues eso ni me importa. No es cierto, te lo llevas y allá lo vas y lo repasas. Y allá cuando nadie te está viendo, lo procesas. ¿Y qué ocurre, hermanos? Nos empezamos a enojar más. Más y más. Mira lo que me hizo y no puedo creer. ¿Y qué empieza? Esa incredulidad de que hemos sido ofendidos y estamos convencidos que no debemos ser ofendidos. No puedo creer que me haya hecho eso. Se convierte en, me las va a pagar. Así somos como seres humanos. Toda ofensa, hermanos. Toda ofensa. Mira lo que me hizo y me las va a pagar. Ahora, ese me las va a pagar puede verse de diferentes maneras. Lo hemos hablado ya. Incluso nos puede llevar incluso hasta la capacidad del homicidio. Algo que obviamente no debemos ni siquiera entretener, hermanos. Pero literalmente la amargura, para poder aclarar un poco más, es aferrarse voluntariamente a sentimientos de enojo en contra de alguien. Eso es lo que es la amargura. La amargura no es de que, mira, se está creando aquí una amargura en mi corazón. No. Nosotros somos los que nos estamos voluntariamente entregando a ello. Literalmente nadie llega por equivocación a la amargura. Llegamos ahí por voluntad propia, por no tratar las cuestiones que pasaron. Así es el corazón del ser humano. Ahora, existe la posibilidad de no darnos cuenta de que estamos yendo hacia la amargura. Existe la posibilidad de no entender que eso es lo que empieza a tomar posesión de nuestro corazón, y sí tenemos que tener bastante cuidado. Tan fuerte es esta cuestión de la amargura. Hay una advertencia muy, muy aterradora en Hebreos 12:15, se las leo. Dice la palabra de Dios: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Ahora noten el versículo nos explica unas cosas bastante poderosas. Primero que nada, la amargura puede tomar raíz y causar muchas dificultades. Eso lo vemos a simple vista en el texto. Nos lleva a mucho mal. Pero quiero que noten la primera porción de la advertencia. El autor de Hebreos le dice a esta iglesia en Jerusalén, esta iglesia que está batallando, en su fe, que está siendo perseguida, que tal vez las cosas no les está yendo tan bien como ellos anhelan, y muchos se están apartando. Y la advertencia que el autor da, bajo inspiración del Espíritu Santo, le dice a la iglesia: mirad bien. Eso significa cuídense. Cuídense los unos a los otros y vean que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Eso significa que somos llamados, que tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que facilitemos las cosas para que las personas lleguen a salvación. Estamos hablando de cuestiones salvíficas. Y el autor dice que una de las maneras por las cuales se puede prevenir la salvación, en sentido humano, hermanos, es la amargura. La amargura en el corazón, el rencor que guardamos, dice el autor, puede prevenir de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, claro, quiero aclarar. El corazón sin Cristo es el que estamos hablando.
El corazón sin Cristo que guarda rencor, ese mismo rencor le previene de llegar a Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Hermanos, muchos de nosotros hemos experimentado lo que es esto. Hemos experimentado el estar enojados en contra de alguien por cualquier cosa, hermanos. Puede ser de tan simple de una mirada, mire cómo me vio, a cuestiones, o sea, de transgresiones, de violaciones gigantescas. Lo entiendo, es lo que hacemos. Y todo sabor y color que allí existe en medio de, ¿verdad? Pero el punto es de que cuando el Señor empieza a obrar en nosotros, es una de las áreas que inmediatamente Él va a empezar a tratar. Tanto para que no estorbe en cuestión a las cuestiones salvíficas. Hermanos, es seria esta advertencia. Si esto dice de aquellos que sin Cristo puede ser como un estorbo para llegar a la gracia de Dios, imagínense la seriedad de estas cosas. Aquí en Efesios, Pablo dice que en el cristiano no hay lugar para la amargura, que no debe existir nada en nuestro corazón, ningún tipo de rencor, ningún tipo de acción, el cual nos traiga a memoria una agresión en contra de nuestro hermano o el anhelo de una agresión en contra de un hermano. Hermanos, la amargura en sí es bastante peligrosa, es un mal muy peligroso. Noten, hay incluso estudios, hermanos, o sea, esto es ya de secular. Hay estudios médicos que demuestran que la amargura comienza a causar síntomas físicos. La amargura literalmente puede empezar a afectarte de manera física. Incluso se han visto estudios y han visto conexiones que incluso los males pueden llegar hasta ser mortales. Esto es lo que es la amargura. Pueden ser hasta cosas que atientan en contra de nuestra propia vida, nuestro propio bienestar e incluso la misma vida. Hay un refrán, tal vez esto nos ayude a entender un poquito más lo que es esta cuestión de ser unas personas amargas o tener amargura en contra de alguien. Este refrán se usa mucho en inglés, pero espero nos ayude a aclarar esto. Dice, la amargura es consumir veneno y esperar que la otra persona se muera. O sea, algo que afecta nada más a uno. Y Pablo dice que esto ya no debe existir en el creyente. Sea removida toda amargura. Entreguemos las cosas a Dios. Pidamos a Dios de su ayuda. Que si el día de hoy, hermano, tú tienes en tu corazón algún tipo de amargura en contra de alguien, que tal vez comencemos a reconocer, esto no me hace nada bien. No te hace mejor, no te apega a Cristo, en nada te ayuda el guardar rencor, el tener una amargura en contra de alguien en tu corazón. La única persona perjudicada por la amargura serás tú. Y a Dios a quien ofendes por no obedecer lo que se nos está pidiendo. Somos llamados a dejar, y entiendo, no estoy minimizando las ofensas de las personas, eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Muchas veces nosotros justificamos nuestras acciones por el grado de mal que se nos ha hecho. Y eso como que nos da un derecho a decir, mira, pero es que mira lo que me hizo. Y la única respuesta a esa ofensa es X, Y y Z, todo lo que nos inventamos. Pero Dios también va a tratar con eso el día de hoy. Agárrense, hermanos, nos toca chido. Continuemos. Entonces, toda amargura, noten la lista, incluye también enojo e ira, ¿verdad? Habla de dos tipos de reacciones. Una ira apasionada que se levanta de repente, una reacción instantánea. Esa ira es cuando, y nos ha pasado porque tal vez ya cuando nos calmamos un poco y analizamos la situación decimos, no debería de haber actuado de esa manera. Esa es la ira, ¿verdad? Repentina. Esa es una de las palabras que aquí vemos. Y la otra es ira que va hirviendo, que poco a poco va subiendo de temperatura. Este enojo es un enojo establecido y un enojo determinado. Entonces aquí estamos hablando de lo opuesto de lo que ya consideramos que era la ira santa. Aquí hablamos de enojo en contra de otros, cualquiera que sea la causa. En este enojo hacemos mucho mal, hermanos. Podemos agredir a personas de varias maneras. Este enojo, una vez más, es lo que les menciono, puede comenzar con una amargura, puede comenzar
con guardar rencor, lo mismo con el enojo. Se nos ha hecho algo, eso se convierte en esta amargura, pero también en ese enojo, incluso en una ira descontrolada hasta arrancarle la vida a alguien. Lo hemos visto, incluso nuestras leyes tienen una categoría para estos casos que ocurren, ¿verdad? Cuando les dicen crimen de pasiones, por tanta ira incontrolable llegan a cometer actos lamentables, pero también tienen su categoría. Son ilegales y no se deben pero se entiende que no es algo premeditado, se entiende que no es algo que uno fue planeando, sino que en ese instante uno hace cosas que no debe. Y de nuevo ya vimos que todo este tipo de cosas es por es una culminación, ¿no?, de un enojo, una ira descontrolada. Pero lo más común, hermanos, es de que agredimos con nuestras palabras, agredimos con otras acciones, con el ignorar o con hablar de las personas, que incluso también lo vamos a tratar un poco el día de hoy. Ahora hemos visto que las palabras pueden causar mucho daño. Incluso hemos visto que nuestras palabras pueden transgredir la ley de Dios y son consideradas incluso al mismo nivel de un homicidio. Estas son cosas serias, hermanos. Ahora, sí, así somos, si estas son cosas que nosotros luchamos, si nosotros somos personas iracundas, si nosotros somos personas que tienen, dicen corta la mecha, ¿verdad? Una mecha corta. Una vez más, el llamado el día de hoy es a entregar este tipo de cosas a Dios. Qué lamentable que la reputación de una persona en la iglesia sea porque es una persona iracunda. Lamentable que en la iglesia exista un hermano que todos han concluido, espérate, es que él se enoja bastante rápido y furioso, decimos, ¿no? No debe de ser. El Pablo está diciendo que eso sea removido, que ya no seamos de esa manera. ¿Qué tal cuando se sube el volumen? Pablo dice que el cristiano debe abandonar los gritos. Esta palabra comunica el escándalo, el hablar no solo fuerte, sino ser una persona escandaloso, escandalosa. La palabra literalmente es chillidos. El diccionario bíblico menciona lo siguiente: es un llanto fuerte, hecho con patetismo, ¿verdad?, con gran emoción, gritos clamorosos. Aquí es donde viene esa frase de chillidos, que son extremadamente estridentes, como una persona herida que emite tipos de sonidos no humanos, sobrenaturales, es la palabra. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tal vez hemos conocido a personas que pasan por todo el proceso de enojarse. Hay una molestia, hay algo que les molestó, pero eso se convierte ¿en qué? Se convierte en ira. Parte de la ira es ¿qué? De inmediatamente empezar a gritar de una manera intolerable. O sea, cuando hay una discusión a alto volumen, literalmente habla gritando, sin controlar. ¿Por qué? Por falta de poder mantener las emociones al nivel correcto, ¿verdad? Controladas esas emociones. Y de nuevo, la idea es de gritar a otras personas, de estar así argumentando. No sé si están ustedes conmigo, pero muchas veces pensamos que ganamos el argumento cuando le subimos el volumen a la conversación. En veces, si no tenemos cuidado, llegamos al punto de que el que grite más fuerte es el que supuestamente va a ganar, pero el Pablo nos está diciendo que eso de nada es provechoso, de que todo eso lo debemos de dejar, de que el cristiano no debe ser esa persona escandalosa, no debe ser la persona que deja que sus emociones, decimos, es que me ganaron las emociones. No es válido. Pablo dice que el cristiano es aquel que puede mantener sus emociones controladas. Ahora entiendo, hermanos, en nuestra humanidad estas cuestiones vamos a fallar y X cosa, pero que mínimo el día de hoy entendamos que no es lo correcto. Acuérdense que les he mencionado, ¿verdad? Muchas personas llegan y dicen, no, pero es que yo soy así, no, pero es que así nací, no, pero es que así me crié. Y lo entiendo, muchas veces como nos creamos, la situación merita a que tal vez respondamos con gritos, respondamos de manera defensiva. En Cristo ya no, hermanos, absolutamente ya no. Ya no es cuestión de estar gritando, ya no es cuestión de simplemente ser personas que llegan a un tipo de ira violenta y ruidosa, es la idea. Ya no perder el control de las emociones. El cristiano, una vez más, es alguien que debe tener sus emociones controladas. ¿Que anda en qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? En dominio propio. Vemos la palabra maledicencia.
Tal vez algunas de sus traducciones dicen blasfemia. La palabra en sí es blasfemia en el lenguaje original. El diccionario bíblico dice lo siguiente. Dice, su uso en el Nuevo Testamento es para describir actos de irreverencia o falta de respeto hacia Dios, así como discursos calumniosos o injuriosos contra individuos. A menudo se asocia con acusaciones falsas o conversaciones maliciosas que buscan dañar la reputación de otra persona. Hermanos, en términos simples, es hablar con el propósito de lastimar la reputación de alguien, hablar mal de ellos y hablar con maldad, literalmente difamar. Entonces el cristiano no tiene nada que ver con eso. Muchas veces lo hemos hablado, entiendo, venimos de lugares donde pasan este tipo de cosas, pero muchas veces nosotros no platicamos ciertas cosas o andamos un poquito más protegidos. ¿Por qué? Porque existen personas que se enteran de algo e inmediatamente a difamar, e inmediatamente a ir a propagar todo esto. ¿Con qué propósito? No para edificar. No es ningún propósito de edificar. Y es lo que les he mencionado, hermanos. Noten cómo pasa esto tan sutilmente. Nos enteramos algo. Y voy a usar yo de ejemplo, ¿va? Hice algo que tal vez no les pareció. Y lo que la Biblia llama es venir y tratar esa situación, ¿verdad? Para arreglarla. Pero noten cómo nosotros podemos participar en este mal, en este pecado. Deja voy con el hermano. Deja voy con el hermano y le digo, oye, ¿ya miraste lo que pasó con el pastor? ¿Ya miraste lo que hizo, lo que dijo? ¿Sí miraste esto? ¿Sí miraste aquello? ¿Y qué es el propósito? ¿Qué es el propósito? Literalmente, hermanos, envenenar la mente de otra persona. Es el único propósito. El hermano lo dijo como muy entusiasmado, ¿eh? Tranquilo, hermano. Mi punto, hermanos, es de que el cristiano es llamado a no participar en estas cosas. Yo se los he mencionado. Si alguien es encontrado en falla, si alguien es encontrado en un pecado, no se escandalicen. Yo sé que es la primera emoción. No lo puedo creer, el hermano mira lo que hizo. No. ¿Saben qué deben decir primero? ¿Saben qué es lo primero que deben decir? Yo también puedo caer, deja intercedo por él y voy a ver cómo puedo ayudar. No se escandalicen, pecadores somos. Y no les vaya a sorprender el tipo de pecados con los que nos enfrentamos. Los vamos a tratar, no estoy hablando de tolerancia, siempre lo tengo que aclarar, pero se debe entender primero que todos somos capaces de un mal que ni nos imaginamos y que Dios nos libre. Hermanos, su oración debe ser como nuestro Señor Jesús nos dijo: Señor, líbrame de la tentación, cuídame, o sea, ayúdame a prevenir el tomar malos pasos. Pero cuando cura, hermanos, no es de que mira lo que hizo el hermano, ya te enteraste lo que andan acá, mira esto, mira que... No, es ir y hablar con ese hermano o hablar con la persona necesaria para ayudar a esa persona, ¿verdad? El momento que ustedes se encuentren chismeando, hermanos, o sea, no se van a ofender, es lo que es, chismeando las cosas. Acuérdense de este versículo, que ya cruzaron esa línea. No debe de haber en nosotros ningún anhelo de hacer esto, de difamar, de traer mala reputación a nuestros hermanos. Cuidémonos de participar en tales cosas. Bueno, una vez más, cuando continuamos la lista, eventualmente llegamos a toda malicia. Y de nuevo, todos estos temas, hermanos, los vamos a ir expandiendo un poco más porque Pablo seguirá tratando muchas de estas cosas. Pero llegamos a toda malicia. Una vez más lo leo hasta ese punto. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Primero que nada, notemos que dice toda. O sea, esto existe sin ninguna excepción. Incluso incluye todo lo previamente mencionado, todo lo malo, lo que Dios ha determinado que no es bueno. Aquí Pablo resume todo lo dicho. La malicia es literalmente mantener un intento deliberado de dañar a otra persona. No solo el desear su mal, sino planear el daño, maquinar. Ahora, tal vez no lo llevemos a cabo, pero ¿cuántos de nosotros llegamos a ese punto? No llegamos a ese punto donde decimos, me las va a pagar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Maquinando cómo. ¿Cómo es de que la persona me las va a pagar? Y hermanos, no pensemos en gran cosa.
No pensemos en problemas y conflictos grandes. Pensemos en los desacuerdos que ocurren en un matrimonio. Tal vez no decimos me las va a pagar, pero qué chido que les damos la ley del hielo, o sea, los ignoramos. Es literalmente eso. Literalmente es tomar venganza. ¿Sabes qué? No me gustó cómo me habló, no me gustó cómo me hizo los huevitos esta mañana. No lo voy a hablar el resto del día. Bueno, por otras cosas más simples también nos hemos peleado, ¿no? Pero la idea es esa, de que no en nuestra mente no se maquine ninguna venganza, que no haya ningún plan para dañar o causar daño a otra persona. Notemos que Pedro hace un llamado similar, 1 de Pedro 2, versículo 1 al 3, dice, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias, toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. O sea, estamos viendo literalmente el mismo mensaje. Hermanos, el versículo 31, aquí de Efesios 4, nos deja claro que no debemos ser partícipes en estas acciones. Estas actitudes, comportamientos, literalmente pertenecen al viejo hombre, son consecuencia de la vieja naturaleza, lo que pertenece al mundo bajo dominio de Satanás y bajo la influencia de su propia carne corrompida, es lo que lleva a hacer tales cosas. Por eso, en contraste, Pablo dice, el creyente ya no debe. De que podemos. Si no tenemos cuidado de andar en tales cosas, pero no debemos. No es lo correcto ni es excusable. Muchas veces también tengo que aclarar, no nomás porque soy un ministro del evangelio que entiende las debilidades del hombre, significa que vamos a excusar las debilidades del hombre. Claro que no, vamos a trabajar todos juntos para llevar a cabo una vida que agrade a Dios. En todo esto, si nos identificamos, hermanos, es necesario ir a Dios en arrepentimiento, pidiendo perdón y la ayuda, cualquiera que sea, para cambiar. Debe haber, después de hoy, un desespero por cambiar estas cosas y andar según Dios y lo que Él quiere de nosotros. Eso significa, hermanos, que el día de hoy es analizar nuestros corazones. ¿Qué existe ahí? ¿Hay amargura en contra de alguien? ¿Alguna ira, algún enojo en contra de alguien? ¿Verdad? Hemos andado ahí hablando a las personas de estas personas. ¿Qué mal hemos deseado? Esto es a lo que estamos siendo llamados. ¿Y por qué, hermanos? Porque debemos de ponernos el nuevo hombre y quitarnos estas cosas que pertenecían al mundo. En el mundo esto es común. Si ustedes van con sus familiares, con sus amigos cercanos y les cuentan una agresión que alguien dijo, ¿qué es lo primero que reciben? No te dejes. No te dejes. Mira, haz esto y haz aquello y cóbrate. Eso es lo que se está mencionando. Eso es del mundo. Eso es del mundo. En el Evangelio es misericordia, gracia y anhelo de paz y bendición para las personas. Amén. Amén, hermanos. Veamos el versículo 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. En otras palabras, sean completamente lo opuesto de lo que hemos visto en el versículo 31. Sean amables, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó, como fuimos perdonados por Dios en Cristo. Amables es que tener afecto amoroso, simpatía, amistosos, pacientes, placenteros, benignos. Una persona amable es una persona con la cual las personas quieren andar. Dice misericordiosos, ¿verdad? Al extender misericordia a aquellos que han fallado de algún modo. Noten estas palabras, hermanos. Para ser misericordiosos, ¿qué significa? Que existe ofensa, que existe mal, que se debe justicia. Sin embargo, somos llamados ¿a qué? A presentar misericordia. Ese favor a luz de un mal es no pagar con lo que se merece, sino más bien tener compasión y buscar ayudar. La misericordia, hermanos, nos habla
lo podemos ver de manera práctica. Nos habla de esta cuestión de que cuando un hermano, hablando una vez más de que cuando un hermano falla, una vez más no es ir y gritarle, no es ir y estar ahí haciendo a la persona sentir mal. En veces es necesario, se hace en amor, no gritando, no chismeando, nada de ello. Pero esa misericordia es decir, ¿sabes qué? Ya cayó mi hermano. Y es que sentir compasión, es sentir el duelo de que haya caído un hermano del cual tanto amas y tanto quieres y quieres ver progresar su fe. Hermanos, si nosotros estamos interesados en que nuestro hermano crezca, nuestro hermano y hermana crezcan en Cristo, si nuestro enfoque es de que ellos sean mejores cristianos, de que vayan progresando, y ese es el enfoque el uno al otro, ¿qué creen que pasa cuando alguien cae? Hay un dolor, hay un duelo y hay querer, un anhelo de ayudar, el querer ir y decir, ¿sabes qué? Espérate, déjate sacudo, levántate, vamos a seguir adelante. Eso es. Pero cuando esto es una competencia, hermanos, cuando en la iglesia hay competencia espiritual, no puedes esperar hasta que tu hermano caiga. Imagínense, hermanos, mira bien santito, ahí lo veré. Y en cuanto cae, gozo. Qué triste, hermanos. Lo he mencionado, lo volveré a mencionar. Entiendo, el lenguaje bíblico es de que el cristianismo es una carrera, pero lo he mencionado y lo volveré a mencionar. Esta carrera no importa de que terminemos primero, es de que terminemos juntos. De que si el hermano empieza a tomar un paso más lento, es esperarlo. Mira, ven, vamos, sigue, échale ganas. Ya merito terminamos, ya merito terminamos, ya merito terminamos. No ir corriendo y, ese cayó, mira. No, párate. Regrésate, levántalo, sacúdelo. Mira, vamos. Misericordiosos. Extendiendo perdón. Perdonando a todos. Aquí está, hermanos, verdaderamente la solución del versículo 31. Es claro, es directo. Cuando una persona nos hace algo, cuando una persona nos ofende, nos agrede por la carne, vamos a querer amargarnos, vamos a querer guardar rencor por el mal que ha ocurrido. Nos vamos a enojar, nos vamos a airar, incluso hasta pecar. Tal vez vamos a agarrarnos gritando, que es la respuesta por la frustración que sentimos, querer ser escuchados. Y no, Él me va a escuchar y me tiene que escuchar. Y convencidos que si elevo la voz, si grito, más me entienden. Tal vez planeamos cómo poner a los demás en contra de esa persona. ¿Para qué? Para que tomen mi lugar. Mira, déjate explico la situación, déjate explico cómo pasó todo y esta es mi versión. ¿Para qué? Para justificar que mi reacción es la correcta. Y ahí andamos, planeando, difamando, hablando en contra de ellos. Y en todo esto, buscar vengarnos, pagar mal con mal. Esto es ceder el paso al viejo hombre. Pero si en vez de todo esto, si en vez de llevar a cabo este proceso, perdonamos. Si en vez de dejarnos llevar por la amargura, por el enojo, por los gritos, por la maledicencia, por todo mal, participar en el perdón. Entonces cumpliremos con lo que Dios por medio de Pablo nos explica que es el requisito. Perdonar. Hermanos, una de las cuestiones difíciles del ser humano es el poder entender que mejor es perdonar, que más sabio es perdonar. Les voy a leer un proverbio, hermanos, Proverbios 19:11. Espero nos ayude bastante. Dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira. Ahora noten, y su gloria es pasar por alto una ofensa. ¿Qué tan difícil es pasar por alto una ofensa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué nos está explicando aquí el proverbio? El poder pasar por alto una ofensa. Hermanos, es literalmente simular como que si no pasó nada. ¿Por qué? Porque hemos perdonado. Porque no queremos entrar en este ciclo tan malo de empezar a guardar rencor, de enojarnos, de empezar a llevar a cabo todo el mal que hacemos como seres humanos. Déjenles pregunto, hermanos, ¿qué mal hay si alguien nos hace algún daño?
¿Qué mal hay? Fíjense, el mundo nos ha convencido. No, 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 no. Tu derecho es que todos te respeten. Nadie te falte el respeto, nadie te agreda, nadie te ofenda. Eso es lo que el mundo enseña. Pero ¿qué pasa cuando ya hemos sido iluminados por la palabra? ¿Qué pasa cuando llegamos a este lugar? Está bien, venimos bien vestidos, bien peinados, pero reconocemos que si voltean ahí a su par, hay una capacidad de maldad muy grande. Lo hemos mencionado, lo mencionó Tomás. Hermanos, la única expectativa que debemos tener es el ser rápidos para perdonar, porque vamos a ser ofendidos. Es inevitable, es triste, hermanos, que seamos así, pero es lo normal. Se les he mencionado y se los vuelvo a mencionar. En algún punto, si han estado conmigo suficiente tiempo, los he ofendido. Y perdónenme por ello. También lo más seguro es de que me han ofendido y extiendo perdón. Pero va a pasar, hermanos, va a pasar. No pasa el simple hecho de analizar una vida en nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, suficiente para entender que a cada rato nos andamos ofendiendo. Pero es una vida más tranquila cuando reconocemos, ¿sabes qué? Me va a ofender. Y cuando viene la ofensa, ya sabía que me iba a ofender y pasarlo por alto. No pasa nada. No pasa nada. Nadie se ha muerto porque les faltaron el respeto, hermanos. Y si morimos nos vamos con el Señor. No pasa nada de todos modos. Este concepto se nos escapa en esos momentos de ofensa. No pensamos en pasar por alto la ofensa, siempre queremos que corra la sangre. Alguien tiene que pagar. Pero esto no pasa, hermanos, si perdonamos. Si perdonamos, vamos a tratar con amabilidad al ofensor. Vamos a extender misericordia hacia ellos, en compasión, ¿verdad? Entendiendo que todos somos capaces, somos propensos a ofender, incluso a dañar a los que más queremos. Entenderemos que todos, por el pecado con el cual luchamos a continuo, vamos a ofender. El poder responder con amabilidad, misericordia y perdón, esto dice Pablo, es lo correcto, es lo que corresponde a nuestra nueva naturaleza. Esto es andar bajo la influencia del nuevo hombre, quien es guiado por el Espíritu de Dios. Hermanos, el mensaje de hoy es simple. Es difícil porque si nos analizamos, vemos que tal vez fallamos en ciertas áreas u otras. Todo lo que hemos visto en el versículo 31 es andar según el viejo hombre. Pero sabemos que hemos sido revestidos. Y ahora Pablo dice, actúen como tal. El versículo 32 nos explica cómo debemos actuar. Quiero que notemos algo, hermanos. Esto es importante. Hay un pastor estadounidense, él recientemente falleció, pero estaba leyendo uno de sus escritos y él menciona algo muy verdadero. Él se llama Wayne Barber y él dice lo siguiente: la evidencia de que somos espirituales y tenemos puesta la nueva vestidura va a estar en nuestras relaciones. Hermanos, esto me impactó porque es verdaderamente cierto. Muchas veces pensamos que solo el leer la Biblia, el venir a la iglesia, el crecer en información teológica es lo que nos hace espirituales y maduros. Y ya lo hemos hablado, pensamos que al tener una vida fiel en las disciplinas es lo que nos hace espiritual. Y aunque estas son buenas, aunque todo esto es muy bueno, es muy importante, el argumento sería que la evidencia de que un creyente está siendo revestido con Cristo tiene que ver con su trato con los demás. Pablo ha argumentado lo mismo, si se acuerdan, cuando él hace el llamado al arrepentimiento a los corintios. Estos que tenían todos los dones espirituales, y en su primera carta, ¿qué dice? No son nada sin amor. De nada sirve que tengan todos los dones espirituales si no andan según el amor de Cristo. Este amor, hermanos, solo es evidente en nuestro trato los unos con los otros. ¿Me están escuchando, hermanos? Puedes saber toda la doctrina reformada. Te puedes tener incluso hasta memorizada
la confesión de Westminster o la bautista, la que ustedes gusten, o las dos. Pero si en tu trato nada ejemplificas el amor de Cristo, de nada sirve. No eres espiritual, no hay ninguna madurez espiritual en ti. Para nada. Pablo ya lo ha mencionado, que es por medio del entendimiento de la palabra que somos conformados más y más a la semejanza de Cristo. Pero si se acuerdan, el punto no es acumular información acerca de Cristo, sino que con la información que aprendemos, la apliquemos con el propósito de ¿qué? De vivir como Él vivió, de llegar a la plenitud. Esto es la verdadera madurez, es conocer a Cristo, conocer de Cristo y vivir como Cristo. Pablo entonces continúa la sección en la que nos encontramos a explicar cómo se ve todo esto en manera práctica. Y esto es donde estamos ahorita. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el vivir como Cristo? Y aquí está. Es siendo amables, extendiendo misericordia y perdonando unos a otros. Y aquí está la clave, porque pienso que pensaron que se me pasó. Vamos a ver el versículo 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús, tal y como fuimos perdonados por Dios en Cristo Jesús. Así también debemos perdonarnos los unos a los otros. La expectativa en la economía de Dios es extender el perdón, la misericordia y perdón que primero se nos fue demostrado a nosotros en Cristo Jesús. Esta es la nueva expectativa los unos a los otros. Pero hay un problema. ¿Cómo nos cuesta perdonar? Se ha dicho, el perdón es un concepto maravilloso hasta que lo tenemos que hacer. Todos están de acuerdo, mira el perdón. Y luego, pero perdona y espérate. Decimos, debemos perdonar, sabemos que debemos perdonar, pero cuando nos toca perdonar, como que ocurre un cortocircuito ahí. Y las capacidades son afectadas de tal manera que no vamos a perdonar. Hermanos, si somos honestos, hay cosas que perdonamos, pero la historia de nuestras vidas tal vez señala que nuestro perdón tiene un límite. Sí perdonamos, sí soy una persona que perdona, pero hasta aquí. Si se cruza esa raya, tal vez ya no hay más perdón. Pero esto es incorrecto, hermanos. Hermanos, aquí la comparación es el perdón que hemos recibido en Dios para poder perdonar. Y les recuerdo, hermanos, muy simple y voy rápido, hermanos, se nos agota el tiempo. En Génesis 3, el ser humano, Adán y Eva, desobedecen al mandato directo de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Este introduce el pecado, la muerte y la separación a Dios. Las generaciones que siguen, incluyendo las generaciones donde Dios ya escoge y andan en el desierto, es un repetido, una instancia de idolatría repetida. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, la humanidad adorando a dioses falsos, en idolatría. Esta es vista como adulterio espiritual, traición al pacto eterno de amor de Dios. Cuando leemos en Romanos capítulo 1, vemos la incredulidad de los hombres, los corazones endurecidos. Pablo describe cómo la humanidad suprimió la verdad acerca de Dios, se volvió idólatra y se involucró en comportamientos pecaminosos, incluso nos dice inventores de mal. En Génesis 11, poquito después de toda la creación, vemos cómo en su orgullo la gente quiere hacerse un nombre, llegar a Dios por medio de una torre. A continuo vemos acerca de injusticia y opresión en todo el Antiguo Testamento. Profetas como Isaías, como Amos, como Miqueas condenan a Israel por oprimir a los pobres, por participar en la violencia y corromper la justicia, violando el carácter y los mandamientos de Dios a continuo. Llega el Hijo del Hombre,
Llega el Hijo de Dios, es rechazado, el pueblo lo rechaza, el mundo lo sigue rechazando y todos nosotros en algún punto también lo hemos rechazado. En algún punto partícipes juntamente con todo lo que la Biblia dice es el problema del hombre. Adorando a otros dioses, sirviendo a otros dioses, o tal vez viviendo, como ha mencionado Pablo, sin Dios en este mundo, queriendo hacernos nosotros mismos nuestro propio Dios. Si analizamos nuestras vidas, veremos que hemos ofendido a Dios bastante. Si somos honestos, entenderíamos que cada uno de nosotros merecíamos el infierno. Hermanos, lo he dicho y lo vuelvo a decir, no se me ofendan, pero si Dios me manda al infierno, Él es justo y santo, Dios mismo sabe que me lo merezco. Claro, me voy a ir quejando, me imagino. Pero la realidad de las cosas es de que todos los que estamos aquí merecemos el infierno. No piensen que no. La palabra de Dios aclara esta verdad. No solo eso, aún estando en Cristo, seguimos pecando, seguimos ofendiendo, seguimos sirviendo con nuestras acciones a otros dioses y ofendemos a Dios. Y aún así, hermanos, sabiendo Dios, sabiendo Cristo que aún fallaríamos, se entrega a morir en una cruz para completar por nosotros una salvación eterna. No cuentan nuestros pecados pasados, no cuentan ni los presentes, ni los que aún vamos a cometer. Toda ofensa, toda transgresión, todo pecado en contra de Dios fue perdonado por el sacrificio de Cristo Jesús. La gloria sea a Él. Esto es lo que el Dios santo y justo, el todopoderoso, el creador de todo el universo, lo visto, lo no visto, hizo por nosotros. ¿Qué hizo? Nos perdonó nuestras ofensas. Y ahora requiere de ti y de mí ese mismo perdón los unos a los otros. Les leo rápidamente algo que Cristo explica, Mateo 18, 21 al 35, tal vez lo conocen. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Noten la pregunta, es una que todos haríamos. Ok, Señor, sé que tengo que perdonar, pero pues, ¿hasta cuándo? ¿Y cuántas veces? ¿Y cómo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y tengan cuidado, hermanos, de que ahí empiecen ustedes a calcular, ¿verdad? Que después que hacen su matemática ya llegan a ese número. No, el punto es siempre. El perdón es siempre. Noten lo que él menciona. Por eso el reino de los cielos se puede compararse, disculpen, a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y así pagar la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo, noten, tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Hermanos, Cristo fue puesto a muerte para pagar nuestra deuda y así perdonarnos. Resucita con poder, con toda autoridad, y ahora nos manda a perdonar a todos. Noten, hermanos, noten lo que acabamos de leer. Tu historia y la mía, más formal, la historia de ustedes y la mía, es una de perdón.
de que venía un día futuro cuando íbamos a estar delante de Dios y Él iba a demandar de nosotros pago por lo que ya hemos establecido era pecado, puro pecado, pecado tras pecado. Y tal vez dirían, no, pero yo hago mejor bien, yo hago más bien que mal. No, Dios requería la perfección, la cual nadie cumplimos. Eso significa que íbamos a estar delante de Dios para pagar por nuestras deudas. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y esa muerte no nomás es física, esa es parte de la razón por la que tú y yo morimos, es por nuestro pecado. Esa muerte iba a ser eterna. Eso significa que delante de Dios, al demandar el pago, íbamos a el infierno. Por eso les digo, hermanos, que merecíamos el infierno. Sin embargo, en Cristo, toma Él la paga por nuestro pecado. Sobre Él cae la ira de Dios, la cual está reservada para ustedes y para mí. Estaba reservada para ustedes y para mí. Y nos perdona. Esto significa que nosotros el día de hoy podemos presentarnos delante del gran trono y decir, mi justicia, mi santidad está en Cristo. Reconozco mi pecado, reconozco que fallé, pero sobre Él fue mi pecado. Él me perdonó. Para entonces en la iglesia voltearnos y decir, pero tú no mereces mi pecado. Mira lo que me hiciste y no te voy a perdonar. Esta es la escena, hermanos. Y quiero ser absolutamente claro. No estoy diciendo que el perdón va a ser fácil. Van a haber casos donde vamos a luchar en contra del perdón, no vamos a querer perdonar, pero que la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros gane. Eventualmente nos vamos a rendir ante el perdón que Dios tuvo por nosotros y lo vamos a querer extender por más difícil que se vea. Eso es el estándar. Pero si no, si de ninguna manera piensas el día de hoy perdonar, si no te conmueve el perdón de Dios hacia tu vida, si no te conmueve el perdón que Cristo tuvo en la cruz por ti y anhelas no perdonar, te lo digo claro, el amor de Cristo no está en ti, ni su perdón tampoco. Pagarás por tus pecados como demandas que los demás paguen por los tuyos. Lo más probable es de que no eres cristiano. Es imposible que el cristiano no perdone, hermanos. Tal vez andemos en ello un tiempo, pero eventualmente la gracia y la misericordia de Dios debe ganar. Debemos perdonar. No importa qué tan gran falla estemos convencidos que nos han hecho. Nada se compara con nuestra falla delante de Dios. Es el punto de la parábola de Cristo. Noten las cantidades, la diferencia. Tan grande deuda se nos ha perdonado que no podemos perdonar una falla de un hermano o una hermana hacia nosotros. No debe de caber eso en nuestra mente. Hermanos, si les es necesario perdonar, háganlo. Si les es necesario pedir perdón, háganlo. Somos objetos del perdón de Dios. ¿Y cuánto nos ha perdonado Dios? La gloria sea a Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, entonces, perdonemos como se nos pide. Amén.